Hola, vamos con otra clase de acompañamiento psiquiátrico. Esta va a ser una clase que combine dos elementos como bastante diferentes, así que a alguna de las dos partes más o menos les tiene que gustar, me imagino, ¿no? Salvo que sean gente muy complicada, pero no, ya nos conocemos y sé que no lo son, así que algo de todo esto les va a interesar. A ver, hablando un poco más en serio, tiene como una... Esto está sacado de un manual de psiquiatría de niños, que es bastante conocido, un tipo que se llama Julia Guerra, capaz lo hayan escuchado alguna vez, aunque en general me pasaba que no lo habían escuchado en los cuatrimestres previos. Y como les digo, va a tener una parte de la clase, esta primera, con la que voy a empezar después de esta intro que siempre suelo hacer, que es como mucho más para reflexionar en algún punto y para tener en mente cuestiones que, si bien acá están dichos exclusivamente para niños y niñas, nosotros podemos aplicarlo para gente de cualquier edad. Después tendremos una segunda mitad de la clase, ya un poco más psicopatológica, va a recordar un poco más... no va a recordar, sí, no, va a recordar y va a decir un poco más a la que tuvimos última con Freud, pero no tanto porque acá ya voy a ir sí un poco más a nivel descriptivo de qué es relativamente esperable encontrar en un niño, en una niña psicóticos. Porque ya les dije que en una materia que trata de personas que han atravesado, que están atravesando un tipo de internación psiquiátrica o si quieren que consumen medicación psiquiátrica, no sería nada raro que nos encontremos con psicóticos de cualquier edad, a veces con adultos, a veces con niños. La primera parte entonces es extraída del capítulo 2 de este manual, el capítulo se llama Lo normal y lo patológico, ustedes tienen unas poquitas páginas si no me equivoco. ¿Y por qué lo escribe este tipo Julia Guerra? Yo se lo voy a sintetizar mucho, si esto fuera por ahí una psicopatología de la niñez nos meteríamos mucho más a fondo con el capítulo, como no lo es, voy a ir al hueso de lo que nos interesa y lo otro lo salteamos, pero simplemente se los cuento un poquito para que entiendan por dónde viene la mano. Este tipo como que intenta buena parte del capítulo dar una definición bien clara y concisa de quiénes serían aquellas personas normales, quiénes serían aquellas personas con algún tipo de situación patológica. Algo así, esta comillita, pues saben que son términos que no se pueden definir con facilidad, bla, 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 bueno, tuvo una historieta que ustedes ya conocen. A este buen hombre, a Julia Guerra, le pasa lo mismo, básicamente, hace todo ese rodeo para terminar concluyendo, bueno, no se puede definir con precisión qué sería una persona normal ni qué sería una persona patológica, sino que en la práctica lo que sucede es que las cosas están mucho más entremezcladas. Si hay algo del orden de la salud y de la normalidad, hay algo del orden de lo patológico también. Por ende, nunca las cosas se dan de manera tan pura. Entonces el tipo, la solución que encuentra pensando que él escribe, teniendo en mente tratamiento con niños, que tienen la particularidad que no son llevados por su propia voluntad, sino que son llevados generalmente por los padres, a veces por indicación del colegio, de un médico, en fin, de quien fuera que vio algo extraño en ese niño y consideró que era importante hacer una consulta. Pero nosotros podemos pensar que en nuestra materia también suele ser recontra habitual que aquellas personas que terminan o terminaron internadas en un neuropsiquiátrico no fue que por motus propio, como decía el Charlie medio en joda en aquel video que les puse con Susana Jiménez, que era bueno, me levanté, viste, tenía para elegir irme a Manhattan o al Caribe, pero como la clínica me quedaba más cerca, me tomé un bondi y fui a la clínica. No, no es así, sino que también las personas generalmente son muchas veces llevadas, a veces incluso con una orden judicial, ¿por qué no? Digo, así que en ese punto, independientemente de que nuestro paciente el día de mañana sea un niño o sea un adulto, puede que tengan ese rasgo en común de decir, bueno, este tratamiento la persona no lo pidió, sino que lo han llevado. No digo que haya sido una mala decisión, capaz era imprescindible internar a esa persona, pero aún así no fue por sus propios medios. Entonces, estas dos complicaciones, la de primera complicación, no poder definir normal y patológico, segunda complicación, que la persona no haya iniciado el tratamiento por su propia voluntad, lo llevan a este tipo, Julia Guerra, a decir, bueno, miren, yo cuando me encuentro con algún paciente nuevo me pongo a evaluar una serie de dimensiones y eso me permite hacerme un panorama más claro. Por un lado, ver hasta qué punto efectivamente necesita o no, o conviene realizar o no un tratamiento con esta persona. Por otro lado, me permite ver también, dice Julia Guerra, ¿dónde estaría más bien el problema? Focalizar un poco en qué es lo más significativo tal vez de lo que le está pasando a esta persona. Yo entonces, él menciona 4 categorías, pero hay una que sí es muy exclusiva tal vez de la niñez y que confunde más de la que aporta, así que yo la voy a quitar, voy a hablarles de 3 categorías nada más.
Y es la parte que les digo de la materia que se presta mucho más para reflexionar, porque esto yo no se lo voy a pedir que lo hagan, pero aunque pudieran repetírmelo de memoria y decírmelo literal como está en el texto, la verdad que no sirve de nada. Lo que sirve, lo que yo aspiro, contándoles esto, tomándome el laburito de grabar acá el video, etcétera, es que el día de mañana, de alguna manera, algo de todo esto esté dando vueltas en sus cabezas cuando empieza algún acompañamiento terapéutico y que puedan plantearse algunas de estas preguntas y hacer a su manera, con sus características, con sus particularidades, una suerte de análisis como propone este tipo de Julia Guerra, ¿sí? Incluso no tendrían por qué hacerlo ustedes solos, podrían hacerlo también o compartir este análisis, construir este análisis con el resto del equipo. Primera dimensión que él propone la llama conducta sintomática. ¿Qué serían las conductas sintomáticas? Tendrían que ver con aquellas conductas que uno a simple vista ve que allí hay algo bizarro, algo que se sale un poco de lo esperable, ¿viste? Una persona que tenga algún tic y que no pueda dejar de repetirlo, una persona que tenga algún ritual muy raro, una persona que se vincule con los otros de maneras muy estrafalarias o poco adecuadas, una persona, no sé, que siempre cuando le pasa algo muy significativo a nivel emocional, no se le agarra unos dolores de panza terribles, unas jaquecas terribles o unos resfríos terribles y que uno ya vea que hay ahí algo que llama la atención, que dice, bueno, che, ¿qué pasa cada vez que te ocurre algo significativo? ¿Te duele la cabeza o la panza o te resfrías? Y uno empieza a pensar que ahí ya no se trata tanto de una enfermedad puramente orgánica, sino que hay algo de lo anímico, psicológico que está muy en juego. Bien, todo ese tipo de cosas y muchas más también podrían ser lo que Julia Guerra nombra como conductas sintomáticas. Ahora bien, el tipo que dice, bueno, yo cuando me enfrento, cuando me encuentro con un paciente que presenta una o varias conductas sintomáticas, de alguna manera, dice él, me hago una pregunta o intento indagar hasta qué punto esas conductas sintomáticas le están sirviendo al paciente, a la persona, para tener como más a raya la angustia o no. Porque piensen que Julia Guerra, si bien no era psicoanalista, escribe bastante de esa lógica, él va a partir entonces de la premisa que de fondo de todas esas conductas, si uno indaga un poco, lo que se va a encontrar es con situaciones que son muy angustiantes para la persona. Entonces el tipo, ¿qué va a decir? Él va a decir, bueno, si esa conducta le sirve a la persona para no angustiarse demasiado y no le complica mucho su vida y le permite llevar una vida relativamente normal, a Julia Guerra dice, bueno, yo no me voy a meter a joder allí, no voy a tratar, al menos no de entrada, de modificar esa conducta en pos de una normalidad ideal que habría que alcanzar. El tipo dice, no, yo esa conducta la voy a dejar sin joder. Pongamos ejemplo boludo que siempre pongo, es probable que alguna vez capaz ya les haya dicho algo de esto el cuatrimestre pasado, pero bueno, me parece que es muy gráfico. Pongamos una persona, no sé, que tiene una pulserita de la suerte, una cadenita o alguna cosa así, y que no puede andar por la vida sin eso. Ahora bien, una vez que tiene ese objeto, la persona está tranquila y hace su vida normalmente y capaz ni siquiera se acuerda que anda con ese objeto encima, ya es casi como un apéndice de su cuerpo y no le jode para nada. Uno allí podría pensar que hay algo de lo sintomático y decir, bueno, che, ¿por qué necesitas para salir a la calle andar con esa pulserita, con esa cadenita, con ese lo que fuere, el objeto que les guste? Ahora bien, uno también dice, si la persona con eso va bien por la vida, con eso puede laburar, puede estudiar, puede ir al jardín o lo que tenga que hacer de acuerdo a la edad que tenga. ¿A título de qué va a ir uno a joderlo, a decirle, no, che, vos tenés que hacer un tratamiento para andar por la vida sin la pulserita, ¿viste? Si eso le funciona y no le entorpece su vida, dejémoslo que siga así, dice a Julia Guerra. Ahora bien, si en vez de la pulserita es que la persona, ¿viste? Tiene un ritual que, no sé, para estar tranquila por la vida, cada una hora, no sé, tiene que desvestirse, hacer 3 vueltas carnero y volver a vestirse. Es una estupidez atómica, inverosímil lo que acabo de decir, pero bueno, para llevarlo bien al ridículo. Ahí se entiende que ya sea que hablemos de un niño, de un adolescente, de un adulto, de un viejito, de la edad que les guste, bueno, ya sí es una conducta que le va a complicar la vida a la persona, porque imagínate, no sé, estás en el jardín, viste, y de golpe, se cumplió la hora, tengo que hacer mi ritual, y ¿qué haces? Salir de la salita y te vas al baño a desvestirte, a hacer la vuelta carnero, o sea, inverosímil, o estás en una reunión de laburo, ves que pasó la hora y decís, uy, che, discúlpenme, ya vengo, voy al baño y te vas, viste, y te desvestís, hacer las 3 vueltas carnero, en fin. Se entiende que es una conducta que también tal vez cumple la función de querer como mantener ahí a raya la angustia, pero el precio que se paga es muy alto, porque la persona ya no logra establecer una vida más o menos normal, con muchas comillas. Y agradezcan que puse el ejemplo de una reunión de trabajo, y no dije, no sé, imagínense una primera cita y te cae un marmota que de golpe a la hora te dice, che, bancame, viste que
voy a hacer mi ritual de la vuelta carnero. Bueno. En fin, más allá de estos ejemplos más o menos tirados de los pelos que fui inventando sobre la marcha, se entiende la diferencia y la conclusión es, bueno, mientras sea una de estas conductas que mantiene la angustia a raya y que le permite a la persona vivir relativamente bien, no le entorpece mucho su cotidianeidad, no jodamos, démosle para adelante y que la persona siga con esa conducta. Ahora, si ya es una conducta que sí le entorpece la cotidianeidad de la persona, bueno, ahí sí laburemos para ver qué otra cosa hacer con la angustia, ¿sí? Una de dos, o que la persona esté menos angustiada y no necesite hacer todo eso a cada rato, o de última que se invente alguna cosa mejor para no angustiarse, que sea como la de llevar la cadenita, la pulserita, que bueno, de última pasa más desapercibido y no te va a traer problema ni en la reunión de trabajo, ni en el jardín, ni en la primera cita, ni en ningún lado. Segunda dimensión que propone a Julia Guerra tiene que ver con lo que él llama enfoque estructural. ¿A qué refiere el enfoque estructural? Refiere a las estructuras subjetivas. Él piensa en términos que hay un par más, pero nombremos dos nosotros, que son las que más nos importan. La estructura neurótica, la estructura psicótica. Ya hemos hablado de las neurosis y de la psicosis con Freud hace muy poquito, así que más allá que son palabras que ustedes también conocen, pero bueno, saben de qué estamos hablando. ¿Qué nos dice el tipo con respecto a esta estructura? Dice, bueno, primero que no es tan fácil. No es que uno ve a una persona una vez 5 minutos, a veces sí, pero no siempre uno al toque se da cuenta de, este estoy seguro que es neurótico, este estoy seguro que es psicótico, sino que a veces capaz uno necesite muchos encuentros y muchos entrevistas y diálogos y charlas con esa persona para concluir si se trataría de una neurosis o de una psicosis. Tenemos esa dificultad. Si hablamos de niños, tenemos la dificultad que estas estructuras se van construyendo a lo largo del tiempo, tal como las pensamos nosotros en la materia y tal como las piensa Julia Guerra. Por ende, por ahí si uno agarra un nene muy chiquito, puede que todavía no sea ninguna de las dos cosas, digámoslo. Y la tercera cuestión que él señala en esto del enfoque estructural, y que es la que tal vez más me importa transmitirles a ustedes, es que la estructura subjetiva, ya sea neurosis o psicosis, no implica en sí per se necesariamente algo patológico o algo más grave o algo menos grave. Algo de esto les decía en la clase de Freud, que les decía, bueno, sáquense de la cabeza la idea de que una es mucho mejor y una es mucho peor, sino que son distintas y que habrá que ver el caso por caso. Entonces, ¿él qué dice? Él dice, bueno, a ver, la estructura no me dice gran cosa. A mí me importa tal vez si ya hubo un estallido de la enfermedad, si ya hubo un desencadenamiento de la estructura, pero no tanto la estructura en sí. O sí, la estructura en sí, pero no solo eso. ¿Cuál sería la moraleja, la conclusión con respecto a esta segunda dimensión? Entonces, bueno, entender que por un lado es difícil llegar a concluir la estructura, que si es un niño eso puede estar formándose, y que si se trata de un adulto, incluso si uno con seguridad puede decir, sí, este es psicótico, sí, este es neurótico, bueno, ahí importará si hubo un estallido de la enfermedad o no. Si ya esa psicosis está manifestando fenómenos psicóticos, si ya esa estructura neurótica ha producido síntomas neuróticos o si eso no ha pasado. Si eso no ha pasado, no necesariamente habría por qué iniciar un tratamiento con esa persona o por qué, digámoslo así, preocuparse o alarmarse o actuar tan urgentemente. Si todos esos fenómenos ya se han iniciado, ya sea fenómenos psicóticos o fenómenos neuróticos, bueno, ahí sí entendemos que va a haber una persona llena de síntomas, llena de fenómenos que la hagan padecer y que en ese caso va a ser importante comenzar un tratamiento pensando en que la persona pueda tener una calidad de vida un poco mejor. Tercera y última dimensión a evaluar, y con esto terminaríamos esta primera parte de la clase. Es importantísima esta dimensión, tanto para la niñez como para gente que esté o haya atravesado una internación psiquiátrica. Él llama a esta dimensión la variable ambiental o el enfoque ambiental. ¿Y qué nos dice? Que tiene que ver con tomar en cuenta el ambiente entendido en términos amplios del paciente. El ambiente puede incluir la familia, puede incluir el lugar donde vive la persona, puede incluir la religión de esa persona, suponiendo que fuera una persona que practica alguna religión, o eventualmente cualquier costumbre, cualquier particularidad que pudiera tener esta persona, pongamos que no sé por qué es extranjero, que vive en algún país que no es su país de origen, entonces trae costumbres que eran normales y comunes en su país de origen, pero que no son comunes donde la persona vive ahora.
¿Por qué nos es importante eso? Porque nos va a permitir, por un lado, hacernos como una idea, una pintura, un panorama mucho más completito de la persona a la que pretendemos tratar. También porque indagando en ese ambiente podremos ver que tal vez muchas de las conductas de la persona, de las conductas sintomáticas, digamos, para usar los términos de Julia Guerra, que la persona expresa, tal vez tienen mucho más que ver con su entorno que con alguna problemática en sí. Vayamos, por ejemplo, al caso más extremo, pero duro, pero muy claro para pensarlo. Algún niño, alguna niña que es maltratado en su casa, ya sea algo del orden que tanto se habla hoy en día de algún abuso sexual o algo de su estilo, o que sea simplemente que le peguen, lo maltraten. Bueno, es probable que ese niño, esa niña no vaya a, por suerte, a portarse bien en el jardín, en el colegio, donde fuera que vaya. Ahora bien, cuando uno indague tal vez va a ver que ese no portarse bien es más bien una respuesta sana, nos dice Julia Guerra, a ese entorno horrible y hostil en el cual está creciendo esa persona, ¿sí? Y por suerte se porta de esa manera para que alguien pueda indagar, ver un poco qué pasa y tal vez allí nos enteremos que esa niña, que ese niño estaba siendo maltratado y se puede intervenir legalmente para poner un fin a esa situación. Exactamente lo mismo podría pasar a alguien que esté en un neuropsiquiátrico donde las condiciones son pésimas, donde es maltratado, etcétera, etcétera. Ahí tal vez podremos ver que muchas de las conductas de la persona no se deben pura y exclusivamente, voy a decirlo coloquialmente, a que esté loco, a que sea un chiflado y por eso se comporta de maneras raras, sino tal vez muchas de esas reacciones tengan que ver también con su entorno. La verdad sería muy difícil reducirlo esto a una escena, pero si alguien vio Sol Negro entero, ya sea en su momento y se le acuerda, o si le picó el bichito por lo que yo fui compartiendo y le empezó a ver, que está en YouTube, la verdad que con una calidad pésima que hace bastante difícil verla, pero bueno, está en YouTube al fin. Hay montones de escenas, de secuencias, de situaciones donde se ve allí muy claramente que los pacientes reaccionan no tanto por su locura, que la tienen desde ya sin duda, sino también que sus modos de actuar son reacciones o son mejor dicho contrarreacciones, respuestas a actitudes muy feas, muy inhumanas que ha habido de parte del personal médico de la institución en la cual viven. Dos comentarios cortitos y arranco de lleno con los contenidos del capítulo 16 que se llama Psicosis Infantiles, que es la segunda parte de esta clase. Los comentarios son los siguientes. Por un lado, en este capítulo 2 vieron que todo el tiempo yo les mezclaba, les habla de niños, pero podemos pensar que los adultos también, qué sé yo, iba oscilando por distintos rangos etarios, ¿sí? Pues bien, ahora voy a hablar exclusivamente de la niñez. Más allá de que algunas de estas características se pueden encontrar también en la adultez, no importa. Tomemos que lo que yo digo ahora corre para niños y bueno, otro día veremos qué onda con los adultos. No es nuestro tema ahora. Segunda aclaración. Como ya veo, me está pasando lo de siempre, que el video ya veo que va a ser bastante largo, voy a ir rapidito en esta parte. ¿Pero por qué? No porque no sea importante, porque sí es importante y muy lo que voy a decir en lo que queda del video, sino porque me parece que va a venir bien para que intercambiemos un poco más en Zoom, ¿sí? Por ahí si yo les doy todo muy masticadito ya no queda demasiado margen para poder preguntar y sobre todo para poder construir el conocimiento allí todos juntos en simultáneo a través del Zoom, que es algo que a mí me interesa. Así que prefiero por ahí ser acá un poco más escueto, un poco más breve, no explicar todo tan a fondo, y lo desarrollaremos más en Zoom. Va a ser imprescindible para eso que traigan preguntas desde ya. Una aclaración más, me olvidaba. Este capítulo tiene el problema de que tiene sus años, entonces está escrito en la época donde por ahí se pensaba que el autismo y la psicosis estaban como dentro de la misma bolsa. Bueno, hoy en día ya no se piensan las cosas así, se lo piensan como separado, por eso van a ver que hay toda una parte que habla sobre autismo y qué sé yo, y no se puede hacer un poco de lío. Traten eso, viste, saltéenlo y pasen a donde habla de lo que yo voy a decir a continuación. También a veces él nos ordena las cosas de una manera no tan clara. Yo acá intenté por ahí reorganizarlas un poquito de manera que sea más comprensible para ustedes. Everything inside of me is burning up for you to see. Ahora sí, entonces voy a mencionarles, y con eso se va a acabar la videoclase de hoy, una serie de conductas que son típicas de niños y de niñas psicóticos, ¿sí? Es decir, que si bien no es nuestra función principal, ni mucho menos como Matis diagnosticar, bueno, si nos encontramos algo de esto,
sabemos o podemos estar casi seguros de que estamos en el terreno de una psicosis. Después les tiro como pregunta para el hogar y para charlar en Zoom, ¿de qué nos serviría por ahí saber que alguien es psicótico o que alguien no lo es? ¿Sí? Porque venimos hablando bastante de eso, tanto con Freud como ahora. Ustedes me podrían decir, bueno, ok, Nicolás, y ponele que yo aprendo esto y el día de mañana me puedo dar cuenta si alguien es psicótico o no. ¿Y cómo sigue la historia? La dejo ahí, piensen, me cuentan en Zoom qué respondieron o qué ideas se les ocurre. Primera característica, él nos las nombra como aislamiento / autismo. Como digo, acá autismo no lo pensemos como lo que llamamos TEA, sino tomémoslo más en este sentido un poco más coloquial de quien dice, este es reautista, como que está ahí muy aislado de su entorno. Y justamente esta característica tiene que ver, nos dice Julia Guerra, con la incapacidad que presenta el niño de establecer un adecuado sistema de intercambio, de comunicación con su entorno. Es decir, acá podemos leer ya en esta conducta que había dos problemas. Una con lo que respecta al, lo vamos a llamar así, el lazo social con los otros. Vemos que este vínculo social, este lazo con el semejante está afectado. También vemos que está afectado algo en relación al lenguaje, ¿sí? Porque efectivamente, hasta nuevo aviso, por ahora al menos, si bien tenemos WhatsApp y los emojis o emoticones o los stickers, toda esa huevada que usamos a cada rato, digamos que en general hablamos cuando queremos vincularnos con un otro, con una otra, con quien fuera. Entonces, si no nos sale muy bien que digamos interactuar con nuestro entorno, bueno, tenemos que pensar, sobre todo si pasa en la niñez, que hay algo en relación al lenguaje que también puede estar andando de una manera que no sea la esperable. El segundo ítem, a Julia Guerra lo llama conductas motoras, nos dice que acá pueden aparecer distintas cosas. Por un lado, que haya como movimientos repetitivos, donde el niño parezca ahí como absorto y se queda, no sé, repitiendo un movimiento con la mano. Esto puede incluir un objeto también, no sé, que tenga, no tengo a mano un lápiz, pero bueno, no sé, que tenga esta cajita y la haga así, así, y le esté dando vuelta y esté así 1000 horas, viste, como re abstraído con ese objeto en cuestión. Puede incluir también esto por ahí que tenga movimientos así como de agitación y muy de lo que se dice vulgarmente un pibe hiperkinético que tiene hormigas en ya saben qué parte del cuerpo. Bueno, podría haber manifestaciones de ese estilo. Y esas a grosso modo serían las conductas observables más frecuentes que podríamos incluir en esto que a Julia Guerra nombra como conductas motoras. Tenemos ahora sí con todas las letras la tercera, algo que yo ya les había anticipado, que tiene que ver con trastornos del lenguaje, que esto puede también manifestarse, este trastorno del lenguaje, con distintos grados de gravedad y de distintas maneras. Puede ser que haya ausencia total del lenguaje, puede ser que la aparición sea muy tardía, es decir, que empiece a hablar siendo muy grande, puede ser que tenga algún tipo de melodía o de tonada o de algo así muy particular, digamos. Y no me refiero a esto por ahí tan típico hoy en día de que imitan a el habla así como, puta, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Como centroamericano, bueno, no es esa la palabra, pero no me sale, y que hablan tipo de tú, o que dicen, no sé, la nevera, o que imitan por ahí él habla, la manera de hablar de algún youtuber que es de otro país. Estoy hablando de youtuber conocido, no como mi humilde canal pobrecito que no trae este tipo de problemas. Puede aparecer, perdón, eso es un chiste malísimo, puede pasar también que haya, nos dice Julia Guerra, invención de palabras, ¿sí? Que el niño o la niña utilice palabras que no existen en ningún diccionario y que no se sabe muy bien de dónde las sacó y que para él o para ella tienen como algún significado muy particular, pero que no es algo compartido, sino que es algo como que él solo sabe de qué se trataría esa palabra. Por último, agregamos también que podría haber inversión en los pronombres, que se refiere a él mismo como tú, por ejemplo, o que se refiere al otro como yo, en fin, que haya un quilombo allí a la hora de distinguirse con respecto al semejante. De cualquier manera, nos tira a Julia Guerra una frase que a mí me parece muy interesante y no diría brillante como para ponerme anteojo de sol otra vez, pero sí que está muy buena, que él nos dice, bueno, en todos los casos, en todos estos ítems, ejemplos que yo fui nombrando, en los cuales podría expresarse estos trastornos del lenguaje, él dice, lo que vemos, o el rasgo común en estos niños,
es que el lenguaje o el uso del lenguaje no parece estar orientado para comunicarse con el otro, no parece estar orientado para establecer algún tipo de vínculo, de amistad o de lo que fuera con el semejante, sino que parece estar más bien orientado a obtener un cierto goce del uso del lenguaje, a jugar con el sonido de las palabras, a disfrutar escuchando tal vez su propia voz y repitiendo un sonido y viendo qué pasa o alegrándose por la sensación que le provoca el escuchar ese sonido de manera repetitiva. Van a ver, suena algo muy raro, muy tirado de los pelos, pero si tienen la posibilidad de estar en contacto con niños que presenten características de este estilo, van a ver que es muy frecuente eso, que ciertas palabras le causen mucha gracia, que las repitan hasta el hartazgo, que disfruten escuchando esas palabras, o que por ahí otro diga alguna palabra y disfruten con eso. Yo me acuerdo de un acompañamiento de hace varios años que por ahí no era una palabra exactamente y el pibe no era tan chico ya, pero era más un adolescente, pero bueno, la verdad que se comportaba como si fuera un nene de 10 años, de 8 años, qué sé yo. Y me acuerdo que le causaba mucha gracia por ahí el sonido de los estornudos. Y si alguien estornudaba o tosía también en la calle o en un bondi, donde fuera, el chabón se cagaba de risa, lo empezaba a imitar. Bueno, se notaba que ese sonido como que le daba mucho placer, le daba mucha gracia, lo exaltaba mucho de alguna manera. Cuarto ítem nos dice que suele haber trastornos intelectuales o trastornos en las funciones intelectuales también. Plantea acá también algo muy interesante a Juguerra, que dice, bueno, ojo, hay que ver si es que es esto un rasgo específico de la psicosis o más bien es consecuencia de todo lo anterior. Pues se entiende que vos sos un nene, estás, no sé, en los primeros años de la escuela primaria, donde es esperable por ahí que puedas escribir, leer y todo ese tipo de cosas. Que resulta que sos un pibe que no se puede quedar quieto un segundo, que no se puede relacionar con los compañeritos, que tiene unos quilombos bárbaros con el uso del lenguaje. Bueno, es obvio que en ese contexto no vas a aprender muy bien, que digamos, ni a leer, ni a escribir, ni a nada, pero no tanto porque seas, perdón, es una expresión horrible, pero para entendernos, porque sea medio tontito el pobre pibe, sino que es una consecuencia de todo lo que le pasa a nivel psicológico, ¿sí? Vamos con fuerza, que falta poco. Quinto ítem tiene que ver con trastornos afectivos. Nos dice que puede haber crisis de cólera, llantos inmotivados, risas inmotivadas también. Por ahí que de la nada uno ve que se empieza a matar de risa y dice, ¿qué pasó si estaba acá lo más tranquilo? O al revés, que de la nada empieza a revolear todo, a armar un quilombo bárbaro y uno dice, ¿qué onda? Che, si hasta hace medio segundo estaba lo más bien. En fin, uno podría estar acá describiendo muchas situaciones que entrarían dentro de trastornos afectivos que podrían ser más o menos típicas, pero lo que se destaca si uno lee el texto es que siempre hay algo del orden de un exceso con respecto a lo esperable, ¿sí? Como o una risa excesiva en función de lo que acaba de pasar, o un llanto excesivo en función de lo que acaba de pasar, o un enojo excesivo en función de lo que acaba de pasar, es decir, siempre algo que está como un poco en más con respecto a lo que sería esperable. Ya sea para bien, digamos, o bien de que se cae de risa, ya sea para mal de que arme un quilombo bárbaro y rompa todo, siempre va a haber como algo que suene a un poco demasiado, un poco mucho, ¿sí? A que es un montón, como se dice hoy en día. Si hablamos de niños ya un poco más grandes, podemos encontrar tal vez los fenómenos más típicos de la psicosis que tienen que ver con alucinaciones y delirios. Niños más grandes, estoy diciendo ya niños que sean más adolescentes o púberes que niños, si no se pone estricto. ¿Por qué no antes? Por un lado, porque no es tan fácil armar un delirio como para que lo haga un nene de 6, 7, 8 años. Por otro lado, porque también allí es una etapa donde la fabulación, la imaginación, es esperable que tenga un gran despliegue, entonces es como muy difícil constatar hasta qué punto eso que el niño podría llegar a contar sería un delirio o una alucinación. Yo me acuerdo, no lo voy a contar ahora, pero acordaba para ir con aquel Charlie Mead de un pibe que claramente era psicótico, ya no era como acompañante, sino que era dentro de un consultorio que yo lo atendía, pero permanentemente traía como historias muy raras, tanto de cosas que supuestamente pasaban en su casa como en el colegio al cual iba. Y era muy difícil saber hasta dónde es un delirio, hasta dónde era una simple fabulación, una especie de juego de historia que él armaba porque era un pibe con mucha imaginación. Como digo, ahora no voy a contar así en concreto qué decía, pero bueno, si me hacen acordarlo, lo podemos charlar en el Zoom. Perdón, a veces digo Meet, a veces Zoom, porque en un instituto uso el Meet, en otro el Zoom, entonces bueno, me hago un poco de quilombo. Por último, con este ítem terminamos la videoclase de hoy. La Juliana nos dice que si indagamos en la historia de estos niños, de estas niñas, es frecuente que haya mucho antecedente psicosomático, ¿sí?
desde trastornos de sueño complicados, trastornos en relación a la alimentación, trastornos en relación al control de esfínter, etcétera, etcétera. Es decir, trastornos que involucren de manera muy directa el cuerpo. Que como digo, por ahí, si el nene es un poco más grande, ya pasó, esto ya no le ocurre tanto, pero si uno habla con los padres o con alguien del entorno que nos pueda facilitar esta información, uno se encuentra con una constante que han padecido mucho, muy frecuentemente este tipo de cosas en su infancia. Acá será clave entonces ver un poco, digamos, cuánto eso se sostuvo en el tiempo y cuán grave fue, ¿sí? ¿Se entiende? No es lo mismo que un nene por ahí de 4 años haga pis en la cama durante la noche, alguna que otra vez cada tanto, a que se haga religiosamente toda la noche, todos los días de su vida hasta que tiene 8 años, ¿sí? Se entiende que hay allí una diferencia cuantitativa que no es menor. Bueno, gente, les fui dejando allí al pasar en el medio de mi exposición pequeñas viñetas y sobre todo pequeñas preguntas, comentarios, puntas para retomar en Zoom. Así que nada, sepa que yo todo eso me lo anoto después prolijitamente en un archivo, así que si bien para cuando llegue el momento de este Zoom ya no me voy a acordar que dije en el video, pero sí voy a poder chusmear el archivo y ver que dije esas cosas. Así que no sean las distraídas del otro lado, por favor, tomen el guante, tomen esas preguntas y charlemos en Zoom.